Al amanecer del 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, Argentina, miles de personas inician su día como cualquier otro. En las calles, la gente se traslada a sus lugares de trabajo con el apuro de siempre. El tránsito fluye en el caos habitual y el transporte público funciona normalmente. En poco tiempo, las escuelas se pueblan de maestras y de niños, y los edificios públicos, comercios y fábricas se ponen en movimiento. A media mañana, mientras las autoridades del régimen militar presiden los actos de festejo por el Día del Ejército, las calles de la ciudad quedan vacías. Tan solo la policía vigila expectante en las principales esquinas. En las fábricas de la periferia, miles de obreros abandonan sus lugares de trabajo y comienzan a marchar hacia el centro de la ciudad. Al paso de la movilización, estudiantes y ciudadanos comunes se suman a las múltiples columnas, engrosando el número de manifestantes. Todos se movilizan para protestar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por el dictador Juan Carlos Onganía. Mientras las columnas avanzan, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y los reprimen violentamente. Los manifestantes hacen frente a la policía y en pocos minutos la furia contenida de la población transforma la protesta en un verdadero levantamiento popular. Por unas horas, la ciudad queda en manos de sus habitantes y se borran todas las diferencias en pos de un objetivo común: terminar con la dictadura e iniciar el camino hacia la democracia. Esta rebelión será bautizada popularmente como el Cordobazo, y con el paso del tiempo se convertirá en un símbolo de las luchas obreras y estudiantiles por la libertad del pueblo argentino. La ciudad de Córdoba, con 1,5 millones de habitantes, es uno de los centros urbanos más importantes de la Argentina. Fundada en 1573 por soldados españoles, durante los 3 siguientes siglos mantuvo su fama de ciudad aristocrática, conservadora y clerical. Esta idea se vio reforzada por su imagen colonial, dominada por los campanarios de las iglesias y sus instituciones centenarias. La vida cultural y política de los cordobeses giró siempre alrededor de su universidad, una de las más antiguas de América. La Casa de Trejo, como se denomina a la Universidad Nacional de Córdoba, fue fundada en 1613 por los padres jesuitas. Los alumnos de esta institución tradicional y conservadora sentarán las bases para los grandes cambios de la sociedad cordobesa. En 1918, la universidad fue el epicentro de uno de los hechos más significativos de la historia política latinoamericana del siglo XX, la reforma universitaria. Esta reforma promulgaba las bases de una sociedad más igualitaria y democrática, en la que era posible el ascenso de clase. Los obreros a la universidad fue una de sus principales proclamas. La unidad obrero-estudiantil, que tuvo su expresión más contundente en el Cordobazo de mayo de 1969, hunde sus raíces, en realidad, en la época de la reforma universitaria, en el año 1918.
El profundo acento en las doctrinas religiosas y conservadoras que rechazaban los nuevos conocimientos científicos habían hecho de la Universidad de Córdoba la institución educativa más arcaica de todo el país. Era una universidad retrógrada, clerical, muy conservadora. El poder lo tenían las academias y el clero, básicamente vinculado a la Compañía de Jesús, de acuerdo a los testimonios de la época. Dentro de ese mundo antirreformista jugaba un papel muy importante una logia que se llamaba la Corda Frates. Corda Frates significa algo así como Comunidad de la Cuerda. La Corda Frates promulgaba una enseñanza impregnada de un catolicismo intolerante y enemigo de la ciencia. Esta sociedad clerical semisecreta favorecía a una casta de profesores que cuidaban de las cátedras y sus dependencias como un bien hereditario. Los estudiantes, ante una serie de medidas que atentaban contra sus derechos, como el cierre del internado del Hospital Clínicas y el cobro de un arancel para rendir los exámenes, comenzaron a movilizarse, originando diversas protestas que terminarían imponiendo los principios reformistas: autonomía, participación estudiantil en el gobierno universitario, docencia libre, extensión universitaria y asistencia libre a clases. El movimiento reformista se extendió por todas las universidades argentinas y luego por toda América Latina, siendo base fundamental del movimiento estudiantil americano. El mapa americano se hizo reformista en lapso de pocos años. Este movimiento en su pensamiento tuvo una trascendencia mundial, o sea, no hay desde esa época ya intelectual del mundo que no supiera lo que había significado la reforma del 18. Progresivamente la generación de jóvenes que habían sido promotores de la reforma universitaria comenzó a acceder a puestos de poder en el Estado. En 1936, el candidato de la Unión Cívica Radical, Amadeo Sabatini, asumió la gobernación de la provincia de Córdoba. Un hijo de la reforma había llegado al máximo cargo provincial, y con él, todo un grupo de hombres que profesaban los ideales estudiantiles del 18. A partir de entonces, las políticas de gobierno mostrarán una mayor sensibilidad hacia los problemas sociales. Amadeo Sabatini, gobernador de Córdoba a partir de 1936, se decía a sí mismo: soy el primer trabajador del Estado, que es algo que después reitera el propio Perón, cuando Perón dice: yo soy el primer trabajador. Pero esta expresión de Amadeo Sabatini reflejaba el nuevo papel de la clase obrera en la sociedad cordobesa y la renovada atención a la cuestión social. En 1927, durante el gobierno del presidente Alvear, se había creado en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones. La decisión de construir el establecimiento en esta provincia respondió a una razón de carácter estratégico. Su ubicación en el centro del país hacía prácticamente imposible realizar ataques aéreos con la tecnología disponible en aquella época. La fábrica de aviones tendría grandes implicancias en el futuro desarrollo de la ciudad. Era la primera experiencia argentina de producción masiva continua en la industria mecánica y pronto se convertiría en el mayor emprendimiento industrial del país. Para mediados de los años 30, la fábrica militar de aviones se había transformado en un complejo industrial de gran infraestructura, con cientos de obreros especializados, y en el que se utilizaban modernas maquinarias para la construcción de los primeros aviones nacionales. Con este precedente, pronto se establecieron en distintas localidades de la provincia otras plantas dedicadas a la fabricación de armamentos y tecnología militar. La necesidad de estas industrias de abastecerse de materiales y piezas cambiaría para siempre la fisonomía de Córdoba. Esto dio lugar a un proceso de multiplicación, tuvo efectos multiplicadores en pequeños establecimientos industriales. Esto fue importante porque empezó, digamos, a generar un tipo de mano de obra un poco más especializada en lo que era la industria mecánica. De todas maneras, esa iniciativa no continuó inmediatamente y tuvieron que pasar varias décadas para que verdaderamente se viviera lo que es el boom o la expansión de la Córdoba industrial. El desarrollo de grandes proyectos de obra pública durante la gestión de Sabatini sería fundamental para que la industria regional tomara un nuevo impulso.
Sabatini había diseñado un plan de gobierno basado en 3 grandes ejes, cuyo objetivo era cambiar el perfil productivo de la provincia. Por un lado, se crearon escuelas e institutos de enseñanza pública que facilitaron el acceso a la educación a un amplio sector de la población. La construcción de rutas y caminos mejoró las comunicaciones y el intercambio comercial entre la capital, los pueblos del interior y el resto del país. Pero fue el desarrollo de la infraestructura hidroeléctrica lo que posibilitó el cambio definitivo de la economía cordobesa. Durante el gobierno de Amadeo Sabatini comienza a construirse el nuevo dique San Roque, el dique La Viña, el dique Cruz del Eje y el dique Los Alazanes, obras fundamentales para proveer de energía eléctrica a la provincia y base imprescindible para el desarrollo industrial de Córdoba. Entre 1946 y 1955, la Argentina estuvo gobernada por el general Juan Domingo Perón. Durante su gestión se implementaron los llamados planes quinquenales que establecían una serie de medidas para el fomento de la industria nacional. Por ese entonces, la fábrica militar de aviones vivió un periodo de crecimiento y esplendor. Este es el Instituto Aerotécnico de Córdoba, formidable emporio de trabajo, donde cobró formas reales el avión argentino a reacción Pulqui. En este taller es donde se fabrica el avión a reacción íntegramente argentino. Justo es destacar que merced a este esfuerzo de la Secretaría de Aeronáutica, nuestro país se coloca entre las 5 naciones del mundo que fabrican aviones a reacción. El ministro de Aeronáutica, Brigadier San Martín, convenció a Perón para que aumentara el presupuesto de las fábricas militares cordobesas. En 1951 se fusionaron todos los establecimientos, formando un gran complejo militar denominado IAME, en el que se fabricaba una amplia gama de vehículos de transporte. En la ciudad de Córdoba está situado el Instituto Aerotécnico de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Por decreto del Poder Ejecutivo créase la fábrica de motores y automotores argentinos. Contemplando las necesidades del país, la nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. En los talleres se diseñaban y producían aviones militares y de transporte civil. También varios modelos de automóviles y utilitarios, maquinaria agrícola y las famosas motocicletas Puma, que convirtieron a Córdoba en el segundo productor de este tipo de vehículos después de Milán. En el interior de IAME también existía una escuela técnica que capacitaba al personal en las tareas especializadas que requería esta industria. En 1953, el gobierno peronista lanzó el segundo plan quinquenal, que tenía como objetivo desarrollar la industria pesada para asegurar la autonomía del país. Pero estos polos de alta tecnología requerían una gran inversión económica que la escasez de capitales internos no podía satisfacer. Entonces el mismo gobierno de Perón plantea lo que es la Ley de Erradicación de Inversiones Extranjeras, que es del año 53, e inmediatamente inicia tratativas para que grandes empresas transnacionales lleguen al país. En 1953, la empresa italiana Fiat se instaló en Córdoba, en lo que era la fábrica de tractores de IAME. Allí comenzó produciendo maquinaria agrícola y de ferrocarril. Este fue el primer paso para la fabricación posterior de automotores. Un año después se instaló la industria estadounidense Kaiser, que se dedicaría a la fabricación de automóviles y que posteriormente sería adquirida por la empresa francesa Renault. Estas empresas decidieron instalarse en Córdoba por la disponibilidad de energía eléctrica barata y la existencia de mano de obra especializada formada en la fábrica de aviones. Y también tenía que ver con la creencia de que era más conveniente descentralizar un poco a los trabajadores de lo que era estrictamente el Gran Buenos Aires, pensando que de esta manera se iba a poder generar una mano de obra más controlada, más disciplinada, o sea, menos conflictiva. Y en este sentido, entonces, también todo este conjunto de condiciones hacían que se pensara que Córdoba podía ser una buena opción. Desde comienzos de los años 40, Córdoba había comenzado a recibir desde el campo un flujo migratorio constante. Pero con la consolidación de la industria aeronáutica y automotriz, el crecimiento de la población se hizo vertiginoso.
Por entonces la ciudad fue conocida como la Detroit Argentina, un lugar lleno de oportunidades en el que abundaba el trabajo, los salarios altos y la educación técnica para los futuros operarios. Esta fama la convirtió en un lugar atractivo para los trabajadores del interior provincial, de otras regiones argentinas y hasta de países limítrofes. En pocos años llegaron a Córdoba miles de trabajadores jóvenes sin ninguna experiencia sindical previa. Se genera un enorme y rapidísimo crecimiento de la ciudad de Córdoba con procesos de urbanización muy acelerados. Que ese es el momento de la transición de lo que era la pequeña aldea cordobesa a lo que ya empieza a ser una ciudad moderna. La llegada de las grandes empresas automotrices y sus miles de trabajadores modificó rápidamente el ambiente social de Córdoba y cambió para siempre el aspecto de la ciudad. Córdoba hasta los años 50, la única clase obrera industrial importante estaba en la fábrica militar de aviones. Cuando se instala ICA, que después ICA Renault, Fiat, demás, entonces el núcleo obrero se más que duplica. La capital mediterránea no solo albergó a los nuevos trabajadores industriales, sino también a una numerosa masa estudiantil que llegó a conformar el 10% de la población cordobesa. La ciudad también empieza a sentir la expansión de los sectores medios, en parte porque, atraídos por la propia universidad, por el prestigio de la Universidad Nacional, se amplía el número de estudiantes. La ciudad universitaria, que recién tenía 10 años funcionando, empieza a ser el recipiente, el contenedor, digamos, de una universidad que ya es prácticamente masiva. O sea que no solamente vienen a trabajar, sino también muchos de ellos a estudiar, y algunos a trabajar y estudiar, porque la movilidad social y el crecimiento económico que empieza a producirse lo hacía posible, ¿no? El 16 de septiembre de 1955, un sector de las Fuerzas Armadas, encabezado por los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Este alzamiento, autodenominado Revolución Libertadora, tuvo su epicentro en Córdoba, que por esos días fue nombrada capital provisional de la República. El hecho que Córdoba fuese la capital espiritual de la Revolución Libertadora situó al movimiento obrero en una situación particularmente delicada. La Revolución Libertadora intervino a todas las centrales obreras del país, incluyendo la sede nacional de la Central General de los Trabajadores, la CGT, cuyos máximos dirigentes respondían al peronismo. La Central Obrera de Córdoba fue la primera que se normalizó y dejó de tener un interventor militar. Esto produjo una autonomía de la regional cordobesa con respecto a las autoridades sindicales nacionales. Durante ese periodo surgió una nueva generación de dirigentes independientes que convivieron con los peronistas y se foguearon en las luchas gremiales. Junto a ese viejo dato de larga duración que era la unidad obrero estudiantil, ahora tenemos un segundo dato de gran importancia, y es la unidad de obreros de distintas ideologías en una práctica colectiva común, ¿no? La unidad de acción al margen de las distintas extracciones ideológicas. Lo que había sido, digamos, uno de los objetivos para pensar en Córdoba como lugar de erradicación de las plantas, que era esa posibilidad de generar una mano de obra más dócil, digamos, más disciplinada, realmente no fue así, sino que lo que ocurrió fue todo lo contrario. A finales de los años 50, un sindicato se va a destacar tempranamente por su combatividad. Los jóvenes trabajadores de ICA se organizan en el SMATA Córdoba e inician un proceso de reivindicaciones nuevas en el que todo estaba por hacerse, debido a que no existían en Argentina otros polos de industria automotriz. Sus negociaciones las hacen desde Córdoba, de manera autónoma con respecto a las dirigencias nacionales. El SMATA Córdoba, por ejemplo, se va a organizar de una manera donde va a recurrir permanentemente a la movilización de base para sostener la combatividad en esta línea de avances que tiene que negociar, y que los negocia desde Córdoba. Entonces, el control de las bases sobre las dirigencias y
y la conciencia sindical, la disciplina sindical que se va generando para poder conseguir estas mejoras en el plano corporativo, ¿no? Van a ir generando una tradición en Córdoba de una gran autonomía frente a lo que son las cúpulas nacionales o sindicales nacionales. El proceso de industrialización de Córdoba fue acompañado de una importante expansión del sector energético, fundamental para el funcionamiento de las fábricas. Esto le dio un mayor peso a los trabajadores de este sector, representados por el sindicato de Luz y Fuerza. Al igual que el SMATA, Luz y Fuerza tenía un alto grado de autonomía, debido a que el sindicato era una entidad de primer grado, adherida a una federación nacional. Pero además también como una intención deliberada de quien va a ser el secretario general de Luz y Fuerza durante todo el periodo, que es Agustín Tosco, con algunos periodos en el que él no está, tiene la intención además de llevar adelante una posición de clase que sea independiente de cualquier tipo de condicionamiento de los partidos políticos. La explosión demográfica generada por el desarrollo industrial excede los límites predios de las fábricas. El Estado debió adaptarse a esta nueva situación, aumentando las unidades de transporte público y extendiendo sus recorridos. Por ese crecimiento de la ciudad tenía también un sistema de transporte muy extendido, con lo cual quiere decir que tenía también obreros del transporte, número ya significativo, y por eso la Unión Tranviaria Automotor, los tranvías ya no había, pero la Unión Tranviarios es un sindicato igualmente importante, y junto, digamos, con el SMATA y con el Luz y Fuerza, son los tres grandes organizaciones gremiales que lideran lo que va a ser el Cordobazo en esa época. Las singulares experiencias del SMATA y Luz y Fuerza y la acción de sus líderes fueron dotando al movimiento obrero cordobés de características particulares que los diferenciaron de las conducciones nacionales. Entonces todo esto va a ir generando un sindicalismo especialmente autónomo y especialmente combativo en Córdoba, que es fundamental para entender luego el protagonismo que tiene en el momento del Cordobazo. Bajo el liderazgo de dirigentes como Agustín Tosco de Luz y Fuerza, Elpidio Torres de SMATA, Atilio López de UTA y Jorge Canelles de UOCRA, se fue formando en Córdoba un movimiento sindical que comenzó a destacarse por su combatividad, su capacidad de movilización, la democracia interna y su autonomía con respecto a las dirigencias burocráticas de Buenos Aires. Con el golpe de Estado que derrocó al general Perón, comenzó en Argentina un periodo de democracia restringida tutelada por los militares. Las dos experiencias democráticas que siguieron al golpe, las presidencias de Frondizi en 1958 y la de Ilía en 1963, se vieron debilitadas por la proscripción del peronismo. La elección de presidentes que aceptaban ser presidentes estando prohibido el partido peronista, como es el caso de Frondizi, y después va a ser también el caso de Ilia. Son gobiernos civiles que reconstruyen la formalidad democrática, el funcionamiento de la República, pero que son semidemocráticos porque efectivamente está proscripto el peronismo, y esto genera una situación de inestabilidad permanente. En marzo de 1962, un golpe de Estado destituyó al presidente Arturo Frondizi. Las Fuerzas Armadas, que se encontraban fracturadas internamente por sus distintas posturas frente al peronismo, se dividieron en dos bandos, los azules y los colorados. En septiembre de 1962, las dos fracciones militares se enfrentaron y los azules, comandados por el general Onganía, triunfaron sobre los colorados. La victoria de las tropas azules allanó el camino para el llamado a elecciones y posicionó a Onganía como un nuevo caudillo nacional. En julio de 1963, con el peronismo proscripto, la fórmula de la Unión Cívica Radical ganó las elecciones con el 25% de los votos. Ilia realmente sí, fue cuando gobernó, tal vez el presidente que más democracia dejó en la sociedad argentina. Y siempre nosotros esperábamos que cuando hubiera sido electo, que fue electo solamente por el 26-27% del pueblo,
una vez tomado el mando, un mes después hubiera llamado a elecciones con el Partido Peronista. Y yo creo que el pueblo lo hubiera elegido por ese gesto. No, siguió en ese gobierno de minoría hasta que va a caer por otro golpe militar. A pesar de los logros económicos y sociales, el gobierno se mantuvo condicionado por los sectores de poder que presionaban para que el peronismo siguiera proscripto. En 1964, durante la visita del presidente de Francia, Charles de Gaulle, el malestar de los simpatizantes peronistas ante el exilio de su líder y la proscripción del partido se hizo evidente. La debilidad de origen del gobierno de Illia fue aprovechada por los sectores opositores. Desde la prensa se desató una feroz campaña de desprestigio contra la figura del presidente, al que mostraban como una persona débil y se asociaba su imagen con la supuesta lentitud e ineficacia provinciana. Como contrapartida se resaltaba la figura de Onganía, exaltando sus dotes de liderazgo y su capacidad de acción. Se instala la figura de Onganía como el hombre fuerte en contra de el hombre débil que era Illia. Los editoriales, sobre todo de primera plana, si uno los lee, los editoriales de primera plana, los editoriales de Mariano Grondona, él señalaba que en la Argentina hacía falta que llegara un Moisés para que salvara estas tierras, y ese Moisés se llamaba Juan Carlos Onganía. O sea que se instaló fuertemente en la opinión pública que hacía falta la figura de un gobierno fuerte y que terminara con las debilidades y las improlijidades de la democracia liberal. Onganía era un militar nacionalista, ultracatólico y defensor de la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos desde la Academia de West Point. Esta doctrina advertía sobre la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y la amenaza potencial de la expansión del comunismo por el continente. Onganía se da cuenta que en el nuevo contexto internacional que hay con la doctrina de seguridad nacional, o sea, con la idea de las fronteras ideológicas, había ocurrido ya la Revolución Cubana, etcétera, y con el tema del peronismo como un potencial disruptivo permanente, la mejor manera para asegurar el orden era terminar con estas democracias tuteladas por los militares y asumir directamente el poder del Estado. Finalmente, el 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas depusieron al gobierno constitucional del presidente Illia y dieron inicio a la autodenominada Revolución Argentina. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Y va a venir la brutalidad de una Onganía, ¿no? Es decir, un hombre de sacristía, un hombre con un pensamiento cerrado. Era un proyecto propiamente corporativo, neofascista, digamos, social, ¿no? El de Onganía. Era un proyecto para 30 años, ¿no? Por eso se suprimen las instituciones directamente. Por eso, cuando asume Onganía, él pretende sustituir la política por la administración. Con el aparente objetivo de detener el avance del comunismo y terminar con la actividad política peronista, Onganía suprimió prácticamente toda forma de participación política. Entre sus primeras medidas, el gobierno clausuró el Parlamento, prohibió a los partidos políticos y confiscó sus bienes. La actividad sindical fue acallada con violencia, se intervinieron las universidades nacionales y se prohibió la actividad política estudiantil. En varias universidades, docentes y alumnos se movilizaron y ocuparon facultades en protesta por las intervenciones. El 29 de julio de 1966, en una de estas protestas, la Policía Federal reprimió duramente a un grupo de alumnos y profesores en la Universidad de Buenos Aires, hecho que pasará a la historia como la Noche de los Bastones Largos. La Noche de los Bastones Largos es de una brutalidad, de una crueldad que no se puede describir. Entonces todo eso hay que comprender a la juventud, que todo lo que estaba soportando, toda esa enorme injusticia a través de todos esos años. El clima de represión y autoritarismo que se vivía en las instituciones educativas produjo un exilio masivo de intelectuales y científicos, lo que provocó un daño irreparable a la cultura y a la ciencia del país.
Con el cierre de la revista de humor Tía Vicenta, comenzó una ola de clausuras contra diarios y revistas. La censura no solo la padecieron los medios de comunicación, sino también las costumbres. La policía allanaba y clausuraba locales nocturnos, perseguía a las parejas en las plazas y no se permitía ni las minifaldas ni el pelo largo en escuelas ni oficinas públicas. Es un momento de clausura de los espacios de expresión social, no solo de protesta, de expresión simplemente, ¿no? Salíamos a trabajar en ese tiempo con el saquito al hombro para luchar por el diario trajinar de la lucha por la vida y no sabíamos si volvíamos a nuestra casa, o porque te llevaban preso, o porque había una asamblea en puerta de fábrica y venía la policía y te reprimía. Todo lo que eran canales de expresión políticos estaban prohibidos y censurados. Por lo tanto, los actores sociales que se van conformando en lugares como más marginales, ¿no? Nosotros luchábamos contra un régimen totalmente despótico. Nosotros no teníamos Congreso, no teníamos Cámara de Diputados, no había Cámara de Senadores, no había Consejo Deliberante. Nosotros luchábamos contra un sistema opresor que nos llenó de escarnio y de vergüenza. Desde el inicio de la Revolución Argentina, la provincia de Córdoba sufrió especialmente las políticas conservadoras y autoritarias del nuevo gobierno. Onganía designó en la gobernación una serie de interventores ligados a la vieja aristocracia cordobesa y sin ninguna representatividad en la ciudadanía. Desde arriba nombraban un gobernador en Córdoba y ese gobernador, aparte de acomodar a toda la familia, manejaba la provincia. El gobierno te llamaban la ferretería por la repetición del apellido Ferrer. Ferrer de ese era el gobernador, interventor federal bajo el pomposo y falso nombre de gobernador. Y su sobrino Guillermo Becerra Ferrer era el ministro de gobierno. Yo le voy a contar algo gracioso, porque ahí también estaba el humor cordobés, que dice que le toman juramento a un abogado y le dicen: juráis por Dios y los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir la ley en cuanto a vos. Y le contestó: sí, tío. ¿Me entendés? Porque eran todos parientes. El gobierno cordobés, de todos los gobiernos provinciales, era el más consistentemente, diría, de la derecha católica. La intervención del gobierno provincial y luego de la universidad generó un enorme malestar en los cordobeses. Y esta era una ciudad que hasta los 65, 66 se caracterizaba por una vida democrática muy fuerte. Tenía una universidad que era una universidad abierta, científica. Tenía un movimiento estudiantil importante, un movimiento obrero particularmente importante, joven. Y esa ciudad sintió muy fuerte la falta de libertad, la falta de democracia. Desde el 26 de julio, 25 de julio, que se cerró la universidad, nosotros salimos a la calle por la reapertura de la universidad, por el cogobierno estudiantil y por el gobierno tripartito. Los estudiantes cordobeses comenzaron una intensa campaña de protesta contra la intervención de la universidad. La noche del 7 de septiembre de 1966, la Federación Universitaria de Córdoba había convocado a una asamblea en Plaza Colón. Miles de estudiantes se acercaron al lugar desde todos los rincones de la ciudad. Pero la policía tenía orden del gobierno de usar la fuerza para impedir el acto. Y resolvemos ir a la avenida Colón, a Colón y General Paz, porque la policía no nos dejaba hacer la asamblea, que era para continuar la huelga o levantar la huelga que se había impuesto en esa época. Mientras los estudiantes marchaban por Avenida Colón hacia General Paz, la policía comenzó a acercarse a paso firme. Frente a la Galería Cinerama, las fuerzas de seguridad se encontraron con los estudiantes y comenzaron a reprimirlos violentamente. Los jóvenes respondieron con piedras y en pocos minutos se desató una batalla campal que se extendió por todo el centro de la ciudad. En medio de los disturbios, un joven cayó herido gravemente. Su nombre era Santiago Pampillón. Cursaba segundo año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como operario en Ica Renault.
testigos vieron claramente a la policía a sangre fría apuntando al grupo de manifestantes y al papelón que caía. Fue un asesinato a sangre fría. Era un dirigente de bajo perfil. Él se paraba en la puerta del comedor, pertenecía a inspección y era estudiante de ingeniería. Vos lo veías y él siempre estaba escuchando lo que opinábamos nosotros. Y no era una persona en sí misma peligrosa para nadie. Pero sí se rumorea, se dice que lo tenían muy marcado y que no fue una casualidad el balazo que le pegan frente a Cinerama. El sentimiento de horror ante la muerte fue tan adormecido por los episodios sobre todo de la dictadura posterior, los 70, cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, cuando hablamos de miles de muertos, pero un muerto en 1966 todavía era una cosa que horrorizaba, un muerto individual, a punto tal que la dictadura intentó ocultar la muerte de Pampillón durante mucho tiempo. Estábamos frente a un régimen opresor. A nosotros nos mataban así sin ningún tipo de consideración. La muerte de Santiago Pampillón fue un hito importante para el movimiento estudiantil. Redefinió todas las relaciones. Y eso va a generar una unidad entre los estudiantes y los obreros, con una consigna que decía obrero y estudiante unidos adelante. Comienzan a participar y a movilizarse para organizarse hacia el interior de las universidades, pero también para apoyar otro tipo de manifestaciones y otro tipo de expresiones como la del sindicalismo. Es decir, son los estudiantes los que se acercan al movimiento obrero y colaboran, apoyan, coordinan actividades conjuntamente. Para finales de la década del 60, la unión entre obreros y estudiantes era un fenómeno que se repetía alrededor del mundo. En mayo de 1968, los estudiantes franceses salieron a las calles a protestar contra el sistema educativo autoritario y conservador que regía en las universidades. Ante la represión policial, el movimiento obrero se solidarizó con los jóvenes, llevando adelante una huelga que paralizó Francia por varios días. Bautizado como Mayo francés, esta revuelta devino en un movimiento cultural que cuestionó al sistema en su conjunto. Y cuando viajé en el 68 por varios viajes de periodistas, como periodista, y estuve en esa Alemania y vi ese movimiento estudiantil alemán que surgió después del movimiento francés del 68, o al mismo tiempo, casi no podemos decir, me maravillé. Las costumbres sociales cambiaron, las libertades que pasaron a tener los jóvenes, principalmente la mujer. Increíble, ¿no? Los ecos de esta ola de manifestaciones antiautoritarias que recorría el mundo y se repetían en lugares tan distantes como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, México o Checoslovaquia llegaban a Córdoba a través de los medios de comunicación. Ver cómo se obtenían las cosas con las grandes manifestaciones, pese a las represiones, ese estudiantado que marchaba sobre las calles europeas. Eso tiene que haber tenido mucha influencia, y tuvo influencia porque también tuvo influencia en el estudiantado, ¿no? Y en la sociedad en general también. Una ciudad que se está modernizando y se está rompiendo las viejas oligarquías y el viejo orden, se está rompiendo en realidad un orden social conservador estrictamente. No es descabellado por lo pronto imaginar que tenga que ver con las movilizaciones juveniles en los Estados Unidos para la época, lo que es la música, lo que se expresa en el movimiento beat, que había sido inmediatamente ante el Mayo francés, lo que son después los movimientos en Inglaterra, en Europa en general. Es decir, todo eso lo logró ese gran movimiento estudiantil del 68, que jamás lo pudieron dar, que diera marcha atrás. Fue un movimiento que cambió el mundo, sin ninguna duda. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Onganía parecía moverse en una contradicción. Si en el plano político era tradicionalista y conservador, en lo económico era claramente liberal. Era un mix de política ultraliberal, muy autoritaria políticamente y muy con la idea de
de un gran desarrollo nacional, de eso decía Onganía, que iba a tener un tiempo económico, después iba a haber un tiempo social y después venía un tiempo político. No sabe para cuándo. Para llevar adelante el tiempo económico, Onganía designó como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, un hombre ligado a los grandes grupos empresarios y de excelentes relaciones con los organismos financieros internacionales. A lo que se va a apuntar es tratar de favorecer al gran capital, o sea, una concentración económica que, bueno, va a empezar a tener sus efectos también en el resto de los sectores de la burguesía nacional. El nuevo plan económico proponía un modelo de desarrollo industrial dependiente de las inversiones extranjeras. Va a ser beneficioso que el país tenga este cambio de billetes, que en definitiva, señores, es nada más y nada menos que sacarle 2 ceros. No tiene otro significado. Entre las principales medidas implementadas, el gobierno de Onganía devaluó la moneda un 40%, congeló los salarios por 2 años y realizó despidos masivos en empresas y organismos públicos. Él decía que el Estado no debía ser el hospital de las empresas deficitarias y por lo tanto empieza a restar subsidios a las empresas estatales y a restar subsidios y beneficios a las economías regionales. El plan económico provocó graves daños en las economías provinciales. Muchas empresas nacionales desprotegidas por el Estado no pudieron competir en igualdad de condiciones y se vieron obligadas a cerrar. Todo esto produjo un enorme malestar en la clase trabajadora. Con todos los mecanismos de protesta cercenados, el gobierno de Onganía dejó al movimiento obrero frente a una encrucijada. Participar en las negociaciones con la dirigencia empresarial y el régimen militar bajo las condiciones que estos impongan, o adoptar una lucha más radicalizada y de confrontación, asumiendo los riesgos que esta decisión implicaba. A partir de las políticas de Onganía, empieza a conformarse un sector dentro del movimiento obrero más combativo y más opositor al régimen. Esta corriente de movimiento obrero se enfrentó al sector más negociador de la CGT, dominado por un grupo de sindicatos peronistas. El peronismo cae, digamos, en una especie de burocracia, donde se van a perfilar hombres como Van Dorn, que va a ser la cabeza de ese sindicalismo. Van Dorn era el secretario general de la UOM. Había apoyado el golpe de Onganía y mantenía una actitud negociadora con el régimen. La búsqueda del arreglo con la patronal, los dirigentes que se mantienen durante décadas, dirigentes corrompidos. El dilema planteado por el régimen se resolvió en marzo de 1968, durante el Congreso Nacional de la CGT. Las vacilaciones y la incapacidad de la cúpula sindical para enfrentar las medidas tomadas contra los trabajadores provocaron el surgimiento de una central disidente, la CGT de los argentinos. El movimiento obrero quedó dividido en dos. Por un lado, los gremios agrupados bajo la conducción de Van Dorn, quienes mantenían una postura condescendiente y de negociación con el gobierno, y se apropiaron del edificio de la calle Azopardo y de las siglas tradicionales de la Confederación. Por el otro, la CGT de los argentinos, con posiciones críticas hacia el régimen y a la que adhieren mayormente los gremios independientes y del interior. Conducida por Raimundo Ongaro, de la Unión de Trabajadores Gráficos, esta nueva confederación captó el apoyo de la mayoría de los sindicatos disconformes y se hizo fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba. Una de las características centrales de la CGT regional de Córdoba es su crítica a la burocracia y el centralismo de la CGT nacional. Y una línea de interpretación marxista. Uno de ellos va a ser, sin ninguna duda, Luz y Fuerza de Córdoba con Tosco. Está a la mano de todos los participacionistas que han hecho una política conciliadora, una política entreguista, una política reñida con la dignidad de la clase obrera. Y tendrán la respuesta militante, combativa del movimiento obrero y sabrán qué es la lucha, ya que ellos solo conocen la entrega, solo conocen la claudicación, solo conocen los conciliábulos, solo conocen actuar de espaldas a nuestra clase obrera. Entonces Tosco y Ongaro, para nosotros, para el activismo que estaba en fábrica, fueron un punto de referencia muy importante en ese momento. Porque nosotros decíamos, bueno, acá hay dos UGT y están bien diferenciadas.
una que lucha y llama a luchar y otra que es afín a las dictaduras militares, afín al gobierno. El surgimiento de esta central obrera combativa terminó de consolidar la unión entre trabajadores y estudiantes, surgida luego de la muerte de Santiago Pampillón. Nosotros venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía. A comienzos de 1969, la tensión social crecía y aumentaban las protestas estudiantiles y obreras. Los salarios siguieron congelados y las políticas económicas de Onganía influyeron probablemente en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplicó una serie de medidas que afectaron sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz. Aparte de que nos habían congelado el salario, el gobierno de Onganía, ¿no?, que era un régimen despótico, nos quitaban el sábado inglés, que era una conquista obrera. El sábado inglés era una ley provincial que consistía en el pago de una jornada completa a cambio de trabajar mediodía los sábados. A la derogación de esta conquista obrera se sumó la imposición de las denominadas quitas zonales. Con el pretexto de que el costo de la vida era diferente, en este país que tenía un modelo fuerte de convenios de actividad para todo el país, entonces que un obrero metalúrgico debía ganar lo mismo en Buenos Aires que en Córdoba, que en La Quiaca, en Río Gallego. Y entonces se establecían quitas zonales. En ciertas zonas se quitaba, se rebajaba el sueldo porque los trabajadores no necesitaban tanto. Estas dos cosas juntas fueron dinámicas. Doctor Carlos Caballero, la implantación del sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente o solo ese problema. Indudablemente que, como se sabe, el tema ha provocado un cuestionamiento de la situación a nivel de las sindicatos de asociaciones obreras y naturalmente ha sido un tema tratado y considerado en su nivel. Finalmente, el 12 de mayo, el gobierno suprimió el sábado inglés, lo que provocó la inmediata resistencia del movimiento obrero de Córdoba. Como consecuencia, el ESMATA convocó a una asamblea para el día 14 en el Club Córdoba Sport. En el Córdoba Sport nos reuníamos ese día precisamente para, entre otras cosas, deliberar el problema del sábado inglés. Había una orden del día extensa y nos habían prohibido ingresar porque habían prohibido la asamblea en sí misma. Entonces nosotros le contestamos de que un gremio como el nuestro, con personería jurídica, no necesitaba pedir permiso a nadie para hacer una asamblea general, y que le íbamos a hacer lo mismo. Hubo un encerrón en la policía a la salida sobre la calle Alvear, frente a la sinagoga, y los trabajadores enfrentaron a la policía, y todavía era el escuadrón a caballo, se desmontaron a pedradas algunos policías. Muchos compañeros que no pudieron entrar peleaban en la puerta de Córdoba Sport con la policía, y un grueso de la policía logró entrar al Córdoba Sport y a tirar gases lacrimógenos adentro. Entonces fue desesperante el momento y empezamos a disparar, rompimos los techos, que eran techos de fibrocemento, pero en esa huida era tal la desesperación que muchos caían, se golpeaban, se quebraban. Yo estaba presente ahí cubriéndolo para el diario Córdoba, entonces trabajaba, y me acuerdo de caminar agachado porque pasaban las piedras de un lado y los tiros del otro, corriendo. No quedó un vidrio sano en manzanas y manzanas a la redonda. Porque la policía no tuvo contemplaciones para nosotros. En esa época no la tenían, porque eran amos y señores de la verdad. Sí, esa era la realidad de nuestras luchas.
pero además la gente quedó con mucha indignación por la represión, pero además con un sentimiento de fortaleza y de victoria, porque habían puesto en fuga. A eso que es el problema obrero, se va a sumar el otro problema, que es el problema estudiantil. El mes de mayo fue también conflictivo para los estudiantes. Por esos días el gobierno de Onganía volvió a atacar la actividad política en las universidades. El 15 de mayo, una huelga estudiantil en Corrientes fue reprimida violentamente. Primero viene lo de Corrientes cuando lo matan a Cabral, donde un agente se arrodilla a tierra y le apunta el corazón y lo mata de un balazo. Entonces, esa es la cara, el rostro vivo de la represión que tira a mansalva a matar directamente a la gente. Eso trae indignación entre el estudiantado. Se levantan en Rosario muere blanco y bello. Al conocerse la noticia de la muerte de los estudiantes, se realizaron una serie de manifestaciones de repudio en distintos lugares del país. Pero si ocurren hechos como los de anoche en Rosario, ¿el ejército podría salir a la ciudad? Bueno, esto es un problema que tendríamos que considerarlo, pero imagínese usted que si realmente ocurre un estado de subversión o de alteración del orden, de la magnitud, que para dar lugar a una intervención de naturaleza, bueno, naturalmente que puede ocurrir, eso, en el tren de posibilidades, que usted señala, puede pasar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta y valorando las circunstancias tal como se han desenvuelto, y pensando más que nada en la insensatez, cultura y nivel de temperamental que tiene la población cordobesa, espero fundadamente que esa probabilidad en realidad no puede darse. Aquí en Córdoba hay una marcha del silencio que se llama, que nace aquí en la iglesia del Pilar, aquí en la avenida Maipú, y empiezan a caminar por la avenida Olmo, tratando de hacer una marcha en silencio, y los reprimen como locos. Una bomba una granada de gas le estalla en el ojo a una chica ya apellido Canedo. Entonces la gente se da cuenta de que, bueno, más quieren hacer silencio, no hay nada que hacer. La dictadura está decidida a reprimir y reprime con todo. Y aquí llegan los patrulleros policiales. Comienza la dispersión, están arrojando gases. Ustedes observan cómo la policía mediante gases está dispersando a los manifestantes. Frente a la puerta de la CGT ha caído una persona, al parecer una mujer. Bajo ese clima represivo, la CGT de los argentinos convocó a un paro nacional, al que se plegó la CGT bandorista. En Córdoba, los dos máximos líderes sindicales, Agustín Tosco y Elpidio Torres, se reunieron y decidieron adelantar la fecha del paro para el 29 de mayo. Sumado al paro nacional de 24 horas que ya estaba declarado para el 30 de mayo, pero iniciarlo el día anterior, en plena jornada laboral, haciendo un abandono para que la gente no se quedara en su casa a tomar mate, se les llamaba los paros materos, sino que saliendo junto con sus compañeros desde los lugares de trabajo y convergiendo hacia el lugar del acto, iba a tener obviamente otra fuerza y otra repercusión. Y en ese contexto, entonces, el movimiento estudiantil también tiene sus propios mártires, digamos, sus propias víctimas, y deciden entonces sumarse a este paro activo, que claramente empieza ya a plantearse no solo con reivindicaciones entonces estrictamente sindicales, sino también como un movimiento de claro repudio al régimen y de oposición, digamos, al régimen. Y en esas condiciones, lo que termina unificando la protesta es una demanda importante, digamos, por las libertades sindicales, por la libertad de las organizaciones sindicales y por la democracia política. Pero ya todo el mundo sabe de que va a haber algo raro, porque está todo muy indignada la gente. Es un hervidero en las fábricas el odio que hay hacia la dictadura militar. La CGT de los argentinos envió a Córdoba a su secretario general, Raimundo Ongaro, para respaldar la decisión de los sindicatos locales de adelantar el paro.
Viene Ongaro a Córdoba y es detenido y le saca un comunicado a la dictadura diciendo que lo han detenido para preservar la seguridad. La detención de Ongaro no impidió que la CGT Córdoba convocara a un plenario para ultimar los detalles del paro. Y en Córdoba se llama a un plenario para hacer el paro el día 29 y Agustín Tosco mociona que sea un paro activo, es decir, un paro con abandono de fábrica. Y esto yo recuerdo claramente, en el plenario Tosco tomó la palabra y le dijo: compañeros, lo del paro del viernes no se puede discutir, además una decisión nacional se va a cumplir, pero lo importante es esto otro. Y yo los exhorto a que lo cumplan porque se van a sentir muy mal si ustedes están trabajando y miran por la ventana y nos ven a nosotros peleándonos con la policía en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estaba claro que había una decisión de hacer un acto. Está claro que el acto no se iba a poder hacer porque la policía no lo iba a permitir, pero estaba claro que se iba a organizar la resistencia a la acción policial. Y así fue. El 29 de mayo de 1969, el general Onganía preside en Buenos Aires los actos de festejo por el Día del Ejército. Lo mismo ocurre en Córdoba, donde el gobernador Caballero asiste al desfile y la misa en honor a las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, miles de personas concurren normalmente a sus trabajos. El día arrancó como cualquier día. El que no sabía si iba a pasar algo o no, difícilmente hubiera olfateado, porque hubo un cambio brutal en el centro en un par de horas, ¿no? El gremio de la Unión Tranviaria Automotor, con Atilio López como secretario general, había resuelto trabajar con el objetivo de trasladar a los lugares de concentración a la mayor cantidad de obreros, para luego unirse a la manifestación. Esta medida de fuerza tendrá carácter de paro activo, haciendo los obreros abandono de sus tareas a las 10 de la mañana para dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde a las 11 se realizará un acto frente al local de la CGT. A media mañana, miles de personas se preparan para abandonar sus lugares de trabajo y hacer efectivo el paro. Las fuerzas de seguridad se distribuyen en puntos claves de la ciudad con la intención de impedir la marcha de los trabajadores hacia el acto. Sin embargo, la amenazante presencia policial no es suficiente para frenar la determinación y el coraje de los trabajadores. Que nosotros éramos los delegados que no hacíamos un paso atrás ni para tomar impulso. Nosotros decíamos vamos y salíamos. Y como nosotros ya nuestra suerte estaba echada, dijimos vamos lo mismo, vamos no caminando, pero vamos. El grueso de la concentración de operarios de Ica Renault se encuentra ya llegando al camino de Altagracia, desde donde tomará hacia el centro de la ciudad. En general se ha cumplido aparentemente lo establecido por el gremio que los agrupa de abandonar la planta a las 10 de la mañana. El deseo es llegar caminando lentamente hacia el casco urbano. Desde el barrio Santa Isabel, al sur de la ciudad, partieron los trabajadores de Ica Renault, nucleados en los gremios ESMATA y UOM. Al paso de la columna, cientos de trabajadores autónomos y de las pequeñas industrias de la zona se suman a la protesta, engrosando el número de manifestantes. Todas esas fábricas se fueron adhiriendo. Es decir, que cuando nos juntamos en la rotonda de Las Flores, y ya éramos fácilmente 7 u 8 mil personas. Un camarógrafo venía con la gente de la Renault, entonces seguía toda la acción de Renault. Los otros que venían de Fiat. Los sindicatos de Fiat, que estaban bajo direcciones burócratas y sumisas a la empresa, decidieron no participar de la protesta. No obstante, una gran cantidad de trabajadores desobedecieron la orden de sus sindicatos y abandonaron las plantas de Ferreira. No había una dirección así, digamos, de poder llegar al centro en forma organizada, aunque muchos compañeros después nos vimos en el centro, habían ido, pero en forma totalmente individual, por decisión propia, ¿no? Fiat, Mater, que era la zona de Ferreira, qué sé yo, la multitud, que era cuando hacían abandono de tarea, daba miedo, porque eran
qué sé yo, como 10.000 personas que te venían de ahí. Nos íbamos motivando en las reivindicaciones, se cantaban consignas, los estudiantes venían y se acoplaban a la manifestación. Desde la empresa provincial de energía eléctrica partieron los empleados agrupados en el gremio de Luz y Fuerza con Agustín Tosco a la cabeza. A medida que la periferia se puebla de obreros que marchan, en el centro de la ciudad las unidades de transporte urbano desaparecen y las calles quedan vacías. En pocos minutos, desde comercios y edificios públicos, centenares de personas comienzan a reunirse y a deliberar en las esquinas. En la Plaza Colón se congregan los estudiantes que llegan desde los barrios y la ciudad universitaria. Esa mañana habíamos quedado de juntarnos en la Plaza Colón. Movimiento estudiantil en la Plaza Colón. De la Plaza Colón viene la consigna de que se reunía para coordinar las tareas en el Centro de Estudio del Pío X. Hicimos la asamblea y ahí en 10 minutos resolvimos ir unos al CLINC. Esperar que bajaran los trabajadores porque iba a ser actos relámpago en todos lados. Los estudiantes de ingeniería van a esperar que traen las columnas de Kaiser, por ejemplo. Los de derecho fuimos a tribunales. Resolvimos que teníamos que entrar a tribunales, si no ni se iban a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces fuimos para allá subiendo. Y entonces yo subí hasta el primer piso de tribunales. En el primer piso de tribunales empecé a aplaudir. Se canta el himno, salen todos los empleados de los juzgados y se hace una asamblea grande, una reunión grande, porque el objetivo era juntar a la gente y sacar. Mientras se multiplican las asambleas, los obreros de Ica Renault, que conforman la columna más numerosa, se acercan hacia el centro de la ciudad por la avenida Vélez Sarsfield. Y al llegar al hogar escuela, donde termina el hogar escuela, ¿no?, estaba esperándonos ya la guardia pretoriana del gobierno, estaba esperándonos para darnos con todo. Entonces, cuando empieza la represión, nosotros empezamos a defendernos con onda, con palo, con todo lo que había, y ellos empiezan a retroceder. Como un grupo nos perseguía, nosotros nos tiramos en un barranco adentro del barranco. Y fue un error, porque ahí nos empezaron a tirar gases. La columna del SMATA se divide en dos. Una parte ingresa por los barrios Güemes y Observatorio, y la otra se desplaza hacia el centro por la ciudad universitaria, donde se le suma una cantidad importante de estudiantes. En las inmediaciones de la plaza Vélez Sarsfield, este grupo resiste los embates de la caballería y en medio de una batalla campal hace retroceder a la policía. Y ahí le comienzan a hacer retroceder a la policía. Ahí la policía comienza a retroceder, la hacen retroceder a pedradas limpias. Hay una filmación memorable en la que se ve el escuadrón que carga, la primera fila de la columna de trabajadores que resiste a pie firme tirándole la mano, elemento contundente, ¿no? Y sin dar un paso atrás, y por el contrario, el escuadrón de caballería que se frena, vuelve grupa y huye, a veces tirando hacia atrás. La columna de trabajadores que marchan por los barrios Güemes y Observatorio desemboca en el Boulevard San Juan. Allí los espera la policía. Al ver llegar a los manifestantes, las fuerzas de seguridad disparan con balas de plomo, provocando la muerte de Máximo Mena, un joven trabajador de Ica Renault. En esta esquina, y para que queden claro para la historia, fue donde lo matan a Máximo Mena. En este lugar, hace exactamente 3 años, cayó el primer mártir, el obrero Máximo Mena. Le pegan un tiro y lo levanta un muchacho, dice, ¿qué te pasa? Y lo levanta un muchacho. Inmediatamente nos dimos cuenta de que no, de que era
inminente la muerte de él porque era un tiro de muy cerca, y que a algunos operarios y algunos que estuvieron ahí, compañeros que estaban ahí, dicen que fue un policía que andaba en un caballo blanco, policía que a muy corto plazo desapareció, nunca se supo más nada de él. Toda la ciudad sabía por el boca a boca de que habían matado a un compañero. Bueno, después se va corriendo de trinchera en trinchera que han matado a un obrero, y eso por supuesto que es como echarle hasta el fuego ahí. Fue efectivamente un disparador, un efecto gatillo en la indignación y en la decisión de responder con contundencia. En pocos minutos la ira y la indignación se apoderan de la ciudad. La violencia crece. Obreros y estudiantes deciden resistir y enfrentar al aparato represivo. El monumento a General Paz estaba rodeado por una serie de columnas que tenían una cadena grande. Y hay una imagen donde, imagínate vos cuántos habrán sido y la fuerza que habrán tenido, que rompieron las cadenas. Un símbolo, todo un símbolo de cadenas rotas, simbolizando la libertad, y las iban arrastrando por la avenida General Paz hacia el centro. En la zona norte del centro de la ciudad se congregan los trabajadores de la fábrica de aviones, Fiat y grupos de Luz y Fuerza. Y se nos asignó ocupar ese sector de Rioja, General Paz, Rivera Indarte. Venían columnas de obreros metalúrgicos y de Infia y de FIA, y nos juntamos ahí y empezamos a hacer barricadas. En el lugar, la barricada fundamentalmente era para evitar el tránsito de los patrulleros, eran cajones, tablones, todo lo que había en las obras, lo que encontrábamos por allí, prender fuego para contrarrestar los efectos del gas y nada más. Y ahí el clima era así muy fraternal entre nosotros, los activistas. Nos enfrentamos con la policía a las piedras y lo hicimos retroceder a la caballería. Acá había el CAN ese que estaba ahí en una estación de servicio, estaba el CAN atrás de unos tanques con un activista, y el activista le decía, tira mierda, le decía, y le apuntaba con la gomera. En las calles las trincheras improvisadas se multiplican, impidiendo el avance de la policía. Con lo que encuentran a su paso, los manifestantes construyen barricadas y desde allí hacen frente con piedras y palos a las balas y a los gases. La aparición de líderes naturales, de gente que sabía más o menos cómo hacer, gente amontonando cosas para una barricada, y que no, esto no es así, sacar un rollo de alambre, una pieza, pasarlo de poste a poste y acomodar ahí los elementos. Y ya empiezan la adhesión de la gente a tirarnos las cosas a la calle para que se hicieran las barricadas. Y lo que más me llamaba la atención, que de los edificios la gente le tiraba cosas a los manifestantes, ¿viste? Para hacer la barricada. Se tiraba de todo, desde palo de escoba, pilas de diario, colchones viejos. Esto era todo un caos, digamos. Había barricada por todos lados. En ese entonces ya la ciudad era una hoguera. Que es donde enfocamos la cámara teníamos acción. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los gases lacrimógenos están cayendo sobre toda la ciudad. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. La calle Rioja, la policía retrocediendo, tiran maderas para prolongar las fogatas. Como se sabe, la fogata es un medio de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Este es el panorama que presenta la ciudad de Córdoba el día 29 de mayo de 1969 al mediodía. Finalmente el acto central no se puede llevar a cabo y la ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla. Rápido, cubriendo información, terminé cerca de la Plaza Colón, de esa zona, y ahí realmente había sido mucho más fuerte, ¿no?
mucho más fuerte porque los estudiantes se habían hecho fuertes en el barrio Clínicas, avanzaban hasta la Plaza Colón. El barrio Clínicas, desde los tiempos de la Reforma, era un bastión inexpugnable de los estudiantes, y aquel 29 de mayo no fue la excepción. Lo que sucede siempre en barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el barrio Clínicas cuando es ocupado. En el Clínica, con todo el mundo en la calle, ¿qué pasa con la policía? La policía se empieza a encerrar en las secciones, no hace nada. Los estudiantes y demás empezaron a avanzar y los policías agotaron bastante rápido su provisión de gases. Por su gran número y su distribución estratégica en diferentes puntos de la ciudad, los manifestantes le ganan terreno a la policía, que se ve desbordada y decide acuartelarse. Y pudimos enfrentar con éxito a la policía, a tal punto que llegó un momento en que la policía se quedó sin municiones. Se fue la policía, se tuvo que replegar porque no tenía con qué enfrentarnos. Y quedamos dueños absolutos de la ciudad. Yo tengo una imagen patente, que había dos policías que ya no tenían nada, así estaban cruzados de brazos viendo cómo armaban la barricada. Un policía con las manos en alto y con un manifestante que le había quitado la pistola y lo encañonaba con su propia pistola. Ese mi primer recuerdo. Da una idea de lo que después iba a ser. A partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las 2 CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos que las imágenes están registrando. Con la policía vencida y acuartelada en las comisarías, la ciudad queda en manos de sus habitantes. A partir de ese momento, los cordobeses descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Cuando quedó la avenida Colón vacía de policía fue cuando el incendio de Xerox, en la empresa Technicolor que tenía todos los Citroën 12B o 13B en exhibición, que los fueron sacando uno por uno, los chocaban, los quemaban hasta que alguien dijo, no, úsenlos. Y terminaron utilizándolo para trasladar elementos de barricada. Ya empezaron a quemar autos, se quemaba la Acero, que era una empresa de fotocopiadora que era como era norteamericana, representaba el imperialismo yanqui, entonces era un lugar que se lo atacó. Luego de que éramos dueños de la ciudad, la policía se había retirado totalmente, empezamos a recorrer los diferentes sectores, ¿no? Entonces vinimos por acá a la Plaza Colón y vimos el estadio en que había quedado la Confitería Oriental, que estaba al frente. Por supuesto, las vidrieras rotas, no había una masa, se las habían comido todas. Con el paso de las horas, el panorama en el centro se torna desolador. En los barrios de Córdoba el paisaje es igual de caótico. Desde las zonas altas de la ciudad se ven las columnas de humo de un sinfín de barricadas. El fuego arde en varios edificios, en autos y en colectivos. Pero todo esto, que no estaba, que se veía directamente toda la ciudad, usted veía el humo por todos lados, más concentrado en aquella zona de Clínica. El humo era un humo negro porque era el humo de las gomas que se estaban quemando. No quedó nada en pie. Es decir, era algo enloquecedor y ensordecedor. Qué sé yo, viste, que es como si hubiera pasado una guerra. Fue tierra del pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes,
porque lo ocupaban, porque la transitaban con la alegría de decir, hemos demostrado que la fuerza que tenemos, demostrado que tenemos razón en aquella cosa que estamos reclamando. Y cómo lucharon, ¿no? Y cómo dieron el cuerpo allí en las calles, se nota, se ve claramente, mostrando la cara, el rostro, combatiendo a la represión cobarde de la policía, de la gendarmería, del ejército, de lo que fuera. Y cuando íbamos nosotros por el centro, cuando íbamos por la Plaza Colón, nosotros mismos nos asombrábamos de lo que habíamos hecho. Nosotros no éramos conscientes, ¿no? Pero en realidad la ciudad fue tierra de nadie y más que de nadie fue tierra. No digo que fue ocupada porque no hubo una organización que permitiera decir nos hacemos cargo de el control de este sector, etcétera. Yo me acuerdo que pasé por mi casa a eso de las 12 de la mañana y venía mi padre y mi padre dice: mijo, no hay gobierno, el gobierno ya cayó. Tenía razón mi padre, no había Estado. No controlaba el Estado, no controlaba a los bomberos, no controlaba a los policías, no hay Estado. Nunca en la historia argentina se estuvo tan cerca de la toma del poder. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena al tercer cuerpo del ejército, al mando del general Raúl Carcaño, ingresar y ocupar la ciudad. A partir de allí se implementa el toque de queda, oficializando el estado de sitio. La policía es desbordada y no tiene más, entonces entra el ejército, que viene por la calle Colón, o sea, vienen del tercer cuerpo, bajan por la calle Colón. Nosotros justamente éramos los únicos que estábamos. Cuando entra el ejército, grabamos la caravana en la avenida Colón. 45 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Y ahí es donde se distribuye el ejército y toma el centro. Ahí ya, digamos, daba miedo, porque ya entraban con los fusiles FAL. Comienzan a haber francotiradores que los hostigaban desde edificios, desde terrazas. Les disparan a las tropas y las tropas disparan también. Sobre todo lo ponía muy nervioso, se encontró un tiro suelto y la respuesta de ráfagas al aire. Pero era más una tarea de hostigamiento que otra cosa. No era un francotirador que le apuntaba a uno y lo bajaba, no. El sonido de esas armas asusta a cualquiera, y no era una sola que tiraba, eran varias, ¿viste? A 2 tiros de eso y se armaba un tiroteo infernal, sobre todo pensando en tropas que estaban nerviosas, tiraban a cualquier lado. Durante la noche, algunos grupos de manifestantes continúan con enfrentamientos aislados. En varias esquinas se mantienen fogatas encendidas y se escuchan disparos en las calles. La gente se empezó a concentrar, o a ser fuerte y aguantar un rato más hasta el día siguiente en varios barrios, por Güemes, por Llofre, hubo 4 o 5 centros donde la gente se organizó, siguieron asambleas, discutiendo y demás. Las tropas de gendarmería, tropas del ejército, patrullan todavía la ciudad, aunque la calma desde el punto de vista de la subversión parece completamente restablecida. No obstante, la ciudad está aún sumida en un nivel de caos apreciable. Las arterias están obstaculizadas en numerosos sitios de la zona céntrica de la ciudad y aún en la periferia, dificultando, impidiendo el desplazamiento de los vehículos. Recién a la mañana siguiente se pudo ver la dimensión de lo acontecido en Córdoba. A pesar de que inmediatamente se iniciaron las tareas de recuperación, la ciudad tardaría varios días en volver a la normalidad. Y el día después era todo todo destrozado, porque por supuesto se había interrumpido todo el tránsito en la ciudad, de transporte, no había nada, además es imposible circular. Los camiones de la municipalidad limpiando todo el centro de todo lo que había quedado. Digo, imagínate, en la avenida Colón, los autos todos quemados en el medio, esos Citroën. Y me acuerdo que
en Colón tenías que tener cuidado para no resbalarte por la cantidad de cápsulas servidas de balas de fusil de la 7.65 que estaban tiradas en el piso, de la cantidad de proyectiles que se habían tirado, todos los edificios agujereados. En ese momento el gobernador de Córdoba era Carlos José Caballero, era un fascista ideológico. Uno está acostumbrado a decirle facho a cualquiera que es más o menos autoritario o más o menos reaccionario. No, este no es fascista. Salió por los medios como si nada, diciendo que se había producido, se habían detectado, un verso que no es nuevo, pero sorprendía en ese momento cuando todos sabíamos de la participación popular masiva. Eran grupos perfectamente organizados, de un entrenamiento guerrillero que habían actuado. Fueron exacerbados por grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente marxistas con entrenamiento guerrillero, que se distribuyeron por toda la ciudad, impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo que suele ocurrir en todas las masas. Ni el menor atisbo de una comprensión y de siquiera falsamente proponer alguna modificación que abriera una válvula y permitiera descomprimir una situación social que era insostenible. Al día siguiente, Onganía anunció la creación de los consejos de guerra para juzgar a quienes consideraba responsables de romper el orden y la paz social en Córdoba. De esta manera, se produjeron violentos allanamientos en las sedes centrales de los principales sindicatos involucrados en la protesta. Decenas de dirigentes gremiales y estudiantiles fueron arbitrariamente juzgados y condenados por tribunales militares. A Elpidio Torres lo llevan a la tarde, lo llevan preso del gremio. A Tosco lo mismo. Y a todas las cabezas visibles del cordobazo lo llevan. Los fueron buscando, los metieron presos a todos. Los metieron presos a todos, hubo juicios especiales en contra de ellos. Por otra parte, los consejos de guerra especiales dictaron hoy otra sentencia. Mario Rosso Freire, estudiante de tercer año de medicina, fue sentenciado a 9 meses de prisión por arrojar una bomba molotov al paso de vehículos militares. Ayer, como se sabe, otros 5 condenados, entre los que se cuentan los líderes gremiales Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y Elpidio Torres, del Sindicato de Mecánicos, fueron trasladados a Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. A las pocas semanas, presionado por Onganía, Caballero renuncia a su cargo y asume en su lugar el general Carcaño. En consecuencia, el excelentísimo señor presidente de la Nación, frente a este cuadro de situación, adoptó la siguiente resolución: designar al señor general Carcaño como comisionado federal, con la misión de mantener el orden y la paz interna a toda costa. Con el cordobazo se inicia el fin de la Revolución Argentina. Se fue un cimbronazo tan fuerte donde podemos decir que a partir de entonces ese proyecto de Onganía, de pretender instaurar un gobierno que iba a ser la política de los 3 tiempos y que no tenía plazos, empieza rápidamente a caer. Creo que la dictadura quedó herida de muerte en ese momento, pero quienes en ese momento ejercían la superestructura del poder no se dieron por enterados. A la hora de buscar responsables por lo sucedido en Córdoba, se producen diferencias internas en el seno de la Revolución Argentina. Crecen los rumores sobre la intención del comandante en jefe del ejército, Alejandro Lanusse, de querer deteriorar la imagen de Onganía. Lanusse se había convertido en un referente político de las Fuerzas Armadas y sus diferencias con el presidente se acentuaron con el transcurrir de los meses. Las tropas no se movilizan hasta las 5 de la tarde. Después eso genera un conflicto interno en el ejército, porque el gobierno de Onganía lo acusa a Lanusse de no haber querido reprimir o haber tardado en la represión y demás, con lo cual el movimiento se hizo más grande. Las cifras oficiales publicadas por la dictadura indicaron que el saldo trágico de la rebelión fue de 16 muertos.
400 heridos, muchos de ellos de gravedad, y más de 2.000 detenidos. Sin embargo, jamás se supo con certeza la cantidad de víctimas fatales que hubo en el Cordobazo, pero muchos suponen que la cifra superó largamente los 50. Aunque muchos aspectos de la manifestación habían sido previstos y organizados, luego de la muerte de Mena, la protesta no respondió a ningún plan. Se discute mucho si era organizado o no organizado el Cordobazo. Creo que nadie le dijo a los obreros que tenían que hacer barricada, ni que tenían que dar vuelta colectiva, ni tenían que vencer a la cana. Eso no se le dijo a nadie. Lo que se organizó fue un paro con movilización al centro de la CGT, donde en el centro, aquí en Vélez Sarsfield, el 27 de abril, se suponía que iba a haber oradores y iban a hablar a los dirigentes sindicales. No es que el Cordobazo haya sido espontáneo, fue organizado, pero superó las previsiones que habían tenido los que lo organizaron. Entonces se terminó convirtiendo en una rebelión popular que finalmente también terminó adoptando la forma de una insurrección urbana. Y por un día, por lo menos, la ciudad quedó en manos de la gente. Esa organización consistía, por ejemplo, en que cada grupo de trabajadores de luz y fuerza en el centro y cada sector estudiantil sabía a dónde tenía que llegar, dónde tenía que hacerse fuerte, y cada cual tenía su molotov en el bolsillo. Y los trabajadores que venían de Renault también sabían qué tenían que hacer y venían con su recorte de fierro en el bolsillo del mameluco. El día del Cordobazo arrancamos 5 kilómetros primero caminando y otros 5 peleando con el sistema, ¿no? Con la represión. Luego del Cordobazo se produjo un efecto de contagio y los alzamientos populares se repitieron en varias localidades del interior argentino. Como que todo el interior se encontraba en un volcán en erupción y que Córdoba es como la explosión que tuvo mayor incidencia. Fue realmente un movimiento revolucionario, sin ninguna duda, para lo que estábamos nosotros acostumbrados, ¿no? El Cordobazo es la indignación, la rebeldía de la gente que durante muchos años estaba así acumulada en su conciencia o en su subconsciente y que aflora la conciencia en la época del Cordobazo, por ejemplo. Y que los militares, a pesar de todas sus armas, sus dictaduras y su dominio absoluto de todos los sectores y de la economía del país, no eran todos poderosos, que también tenían que hocicar, que también tenían que dar concesiones. Había ganado en la conciencia de la gente que había que cambiar la sociedad. General Calcaño, le empiezan a preguntar es cómo él había vivido el Cordobazo y qué pensaba él del Cordobazo que se había hecho contra el régimen militar. Entonces dijo, tiene una frase inolvidable, fue una cosa muy linda, dijo, ese es el coraje de los pueblos libres. En adelante, el sindicalismo combativo cordobés se convertirá en la vanguardia de la resistencia obrera contra la dictadura militar y la figura de Agustín Tosco cobrará trascendencia nacional. Tosco fue un ejemplo de cómo tenía que ser un dirigente sindical. Era un ejemplo de esa clase obrera lúcida, joven, egresado de una escuela técnica. Logró en el gremio de él una unidad que no se daba en otros sectores. La comisión directiva, el cuerpo delegado, había gente de todos los sectores. Ese gremio fue un modelo de pluralismo en la composición de su consejo directivo siempre. Emergió como un líder obrero éticamente intachable. Agustín Tosco nació en la localidad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, el 22 de mayo de 1930. En 1949 se incorporó a la empresa de energía eléctrica provincial y pronto se destacó por su capacidad de oratoria y liderazgo. A los 27 años fue elegido secretario general de Luz y Fuerza y se convirtió en un dirigente respetado por toda la clase obrera argentina. Yo me acuerdo de sus intervenciones, era un muy buen orador. Era un tipo que, que tenía un discurso, que era para escucharlo ahora, Escuchar esos discursos realmente conmueve, ¿no? Con todos los aciertos e imperfecciones que tiene un trabajador,
Pero ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo. Pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. Si Perón tuvo un balcón, que fue el balcón de la Casa Rosada, Tosco también tuvo un balcón. El balcón desde el cual hablaba, desde el cual dirigía sus discursos, que era el balcón de la CGT ubicada en la avenida Vélez Sarsfield, casi 27 de abril. Más allá del dirigente honesto, luchador, es de una capacidad intelectual extraordinaria. Además era un estudioso, era un trabajador de dotes intelectuales y de un ejercicio permanente de la reflexión. Tosco tenía una claridad conceptual y un lenguaje permeable y llano hacia los trabajadores, ¿no? Tal vez en el contexto donde él sostenía su posición no era claramente comprendido, pero lo que él sostenía básicamente era la necesidad de hacer una política de clase, o sea, para la clase obrera. Córdoba se defiende con las bases, con los trabajadores en la calle, con las organizaciones obreras, a partir de abajo, a partir del pueblo. Así se defendió y así se defenderá Córdoba. La figura de Tosco era no solo respetada, era querida. Haber viajado con él a Buenos Aires, haber caminado a las calles de Buenos Aires, paraban a saludar al gringo Tosco, ¿no? Y nadie podrá honestamente decir que Tosco se quedó con un peso de la clase obrera. He dicho varios reportajes, era un tipo admirable. Yo vi el expediente de Tosco en la Policía Federal. Tenía un sello en colorado así grandote que decía insobornable. Estamos con las señoras esposas de algunos de los dirigentes detenidos y que esta noche, por resolución del Poder Ejecutivo Nacional, se ha anunciado su liberación. Señora Agustín Tosco. Bueno, yo creo que esta medida está muy bien tomada porque la libertad de los muchachos que están presos allá en el sur, inclusive mi esposo, es injusta. Primero y principal, porque los muchachos que están presos allá en el sur están presos nada más que por haber hablado en nombre de los desposeídos, de la gente que tiene hambre y sed de justicia, nada más. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque sale en libertad mi papá. Y cuando venga tu papá, ¿qué le vas a decir? Yo voy a ser sindicalista.
Ya estamos en el aeropuerto de Paja Blanca. Si ustedes podrán apreciar al fondo la silueta del BAT británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tosco, liberado recientemente por el Poder Ejecutivo. Un entusiasmo poco común, mucho público aquí en Paja Blanca. Con todo este maravilloso movimiento obrero y este maravilloso estudiantado y todas las fuerzas populares y patrióticas, saludamos a nuestro pueblo y le decimos que pese a la prisión, que pese a las persecuciones, la lucha sin claudicaciones contra la dictadura. A partir del Cordobazo, la resistencia contra el régimen militar se amplió y estalló de múltiples maneras. Por su dimensión y su carácter imprevisible, el levantamiento cordobés adquirió un halo de misterio y el carácter de mito, interpretado de distintas maneras y en función de los más diversos proyectos políticos. A partir del Cordobazo hay una ideologización política, una radicalización política más clara. Es el inicio, digamos, de una ola de protesta social y de radicalización política e ideológica. Y se toman posiciones, definiciones políticas que tienen que ver con la aparición también de nuevos actores políticos, como son las organizaciones armadas, guerrilleras. Desde aquel 29 de mayo, el centro de la escena política sería ocupado por la guerrilla urbana, que idealizó el Cordobazo hasta convertirlo en una figura romántica y un augurio de la revolución. El Cordobazo abrió esa expectativa de que la revolución era posible, de que el cambio de estructuras era posible y que además ese cambio se iba a producir a través de la lucha armada. Al calor de las protestas obreras y estudiantiles, un sector importante de la juventud abrazó la lucha armada. Luego del Cordobazo surgirían las dos organizaciones guerrilleras más importantes de Argentina, el ERP y Montoneros. Las agrupaciones estudiantiles fortalecieron durante los años que siguieron al Cordobazo su alianza con los trabajadores. El Cordobazo significó un poco el despertar de la clase obrera, entrar a descubrir que tenía un aliado en la sociedad que eran los estudiantes. Nos explicaban y nos ayudaron a comprender problemas que son complejos, como que la lucha de clase, que la sociedad está dividida en clases, que el Estado tenía un carácter patronal siempre. Todas esas cosas las conocimos todos los estudiantes nosotros. En el movimiento obrero también surgirían posiciones radicales, como el clasismo, que ya no solo peleaban por reivindicaciones concretas, sino que cuestionaban el sistema en su conjunto. Entendíamos de que la clase obrera era el motor y el cambio social de la revolución. Lo primero que se generó fue un gran nivel de conciencia en los trabajadores, porque ahí uno se dio cuenta de que el Estado es una organización para reprimir, para quebrar la voluntad de los que luchan. Y por lo tanto la lucha no podía ser una lucha de intereses dentro del sistema, sino una lucha por el poder. Están planteando una alternativa de poder político, o sea, una alternativa para la toma del poder y un modelo político diferente que empieza ya a escaparse de lo que había sido la reivindicación de una democracia meramente formal. La democracia no era un objetivo, en todo caso era un camino para la conquista del poder y luego la transformación revolucionaria. La unión de estudiantes y obreros había mostrado un camino, la posibilidad cierta de terminar con la dictadura militar. Los sindicatos combativos continuaron desafiando al gobierno y los movimientos estudiantiles intensificaron su actividad en todas las universidades. El 15 de marzo de 1971 se produjo un nuevo levantamiento popular en Córdoba, conocido como el Viborazo o Segundo Cordobazo. Han llegado 3 carros de asalto y siguen largando bombas de gases lacrimógenos. Suenan nuevos disparos de bombas de gases. Una verdadera nube de gases lacrimógenos. ¡Alto fuego!
Luego de la revuelta, la Junta de Comandantes destituyó al sucesor de Onganía, el general Roberto Livingston. En su reemplazo asumió la presidencia el comandante en jefe del ejército, general Alejandro Agustín Lanusse. Esta Junta, en beneficio de la seguridad nacional y con la firme determinación de mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas, resuelve: primero, comunicar al general Roberto Marcelo Livingston que cesa en el ejercicio del cargo que desempeñaba. Segundo, reasumir el poder político hasta el cumplimiento del proceso de la Revolución Argentina. El clima de agitación social y violencia que se vivía en el país obligó a las Fuerzas Armadas a buscar una salida política a la crisis. El último representante de la Revolución Argentina, que es Lanusse, se ve obligado justamente a dar la salida electoral porque ya la crisis no se puede revertir de otra manera, ¿no? Únicamente Perón, el gobierno peronista, el que va a poder frenar este proceso de radicalización que se había abierto con el Cordobazo. Y finalmente todo esto va a desembocar a una verdadera democracia, que fue la elección del 73, que se eligió a Cámpora. En marzo de 1973, luego de una intensa campaña electoral, la fórmula del peronismo, Cámpora, Solano, Lima, ganó las elecciones con casi el 50% de los votos. El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora asumió la presidencia de la nación. En las calles, el retorno a la democracia se vivió en un clima de fiesta y euforia. Durante la ceremonia estuvieron presentes el chileno Salvador Allende y el cubano Osvaldo Dorticós, presidentes de los dos países socialistas latinoamericanos. Las elecciones de 1973 se ganan con la consigna Perón evita la patria socialista. O sea, imagínate vos si gana una elección en forma abrumadora con esa consigna. Había, ya te digo, no sé si en forma consciente, pero en forma intuitiva había hecho carne en la población el cambiar de sistema. El 29 de mayo de 1973, 4 días después de la asunción de Cámpora, el presidente cubano Osvaldo Dorticós viajó a Córdoba para celebrar un nuevo aniversario del Cordobazo. Una verdadera multitud se ha concentrado en la esquina de Boulevard San Juan y Arturo M. Bas, donde se está realizando el acto en recordación del 29 de mayo de 1969, el Cordobazo. En estos momentos se hace presente en esta concentración el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, en compañía del gobernador de la provincia, doctor Ricardo Bregoncano, que han abrazado aquí en el palco al que fue subido en andas el presidente de Cuba y Agustín Tosco, secretario adjunto de la CGT de Córdoba y secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza. Deseo en primer lugar transmitir un saludo revolucionario y fervoroso del pueblo de Cuba, de los obreros de mi patria, de los estudiantes cubanos, de la juventud obrera y campesina de mi país, al pueblo de Córdoba. Y eran discursos muy encendidos, discursos que apelaban a la construcción de una revolución, de iniciar el camino de la revolución, y el público que asistió a ese acto cantaba Cuba, Cuba, Córdoba te saluda. Y entonces Osvaldo Dorticós respondía a los cánticos que él no se olvidaba que la figura del Che Guevara provenía de Córdoba. Rendir aquí, compañeros, nuestro homenaje cálido a aquel gesto que fue el Cordobazo que todos sentimos en nuestros corazones cuando tuvimos la información de su ocurrencia en nuestra isla. Rendir homenaje
además un ciudadano de Argentina y de Cuba, Ernesto Che Guevara. Pero era toda una simbología de esa euforia revolucionaria y de que el cambio era posible, y eran íconos y símbolos que abrían múltiples significados hacia la construcción de una revolución o de una patria socialista. Con su partido en el poder, Juan Domingo Perón pudo regresar definitivamente al país después de 18 años de exilio. Sin embargo, las expectativas por una revolución socialista pronto se vieron frustradas. Las luchas internas entre sectores de la izquierda y la derecha peronista sumergirían al país en una espiral de violencia y pondrían en peligro a la democracia. Iba a comenzar la tragedia argentina, que va a terminar en la desaparición de personas, que no es gratuito, es todo un proceso de violencia en la Argentina y de burla hacia la democracia. A un mes y medio de haber asumido, Cámpora se vio obligado a renunciar a la presidencia, dejando el camino allanado para un nuevo mandato de Juan Domingo Perón. A comienzos de 1974, el gobierno de Córdoba, cercano a la izquierda peronista y al sindicalismo combativo, sufrió un golpe policial apoyado por los sectores más reaccionarios del peronismo. Patrulleros del Comando Radioeléctrico y unidades de la Guardia de Infantería, con equipos de combate, tomaron posiciones desalojando a los transeúntes. El 1 de junio de 1974 falleció Juan Domingo Perón. Tras su muerte, la violencia política aumentó. La AAA, organización paramilitar creada por el ministro de Bienestar Social y secretario privado de Perón, José López Rega, intensificó su accionar terrorista. A partir de ahí, las acciones de la AAA, que aquí en Córdoba funcionaba como Comando Libertadores de América, comienza a perseguir a los dirigentes sindicales más disidentes. Nuestro sindicato sufrió 4 intentos de copamiento por las 3A. Y el allanamiento del sindicato, bueno, entraron violentamente, reventaron puertas, nos robaron todo el archivo histórico, el archivo fotográfico, el archivo de nuestras publicaciones. Con la llegada del interventor Lacabane al gobierno de Córdoba, se desató una sistemática acción criminal contra estudiantes, obreros, dirigentes políticos y sindicales. Intervenido el sindicato, bueno, la vida de Tosco pasó a la clandestinidad realmente. Y en cada oportunidad, todos los días dormía en un lugar diferente, en la casa de un compañero de EP o de otro compañero de otro gremio. La vida en la clandestinidad y la huida permanente deterioró la salud del líder sindical. Empezó a circular días angustiosos realmente. Que Tosco estaba enfermo por la situación de clandestinidad, la información era parcial, confusa incluso. Finalmente se le diagnosticó una grave enfermedad neurológica, pero la implacable persecución no permitió que se lo atendiera a tiempo. En los hospitales de Córdoba se reforzó la presencia policial a la espera de la llegada de Tosco para su captura. En consecuencia, se decidió trasladarlo a otra ciudad. Pero el 5 de noviembre de 1975 murió en la clandestinidad, víctima de una encefalitis. 2 días después, en Córdoba, miles de personas asistieron a su sepelio. Describir lo que fue esa marcha realmente también es conmovedor, ¿no? Cómo la gente hasta el último momento estuvo presente, ¿no? Pero al llegar al cementerio, la policía disparó contra la multitud y el pánico se apoderó de la gente. Estábamos en ese acto despidiendo los restos del compañero Tosco y de improviso una balacera inexplicable, absurda, total, donde la gente huía despavorida, los chicos perdidos, zapatos, carteras, toda desperdigada ahí.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. 3 meses después, un nuevo golpe militar puso fin a la democracia recuperada en 1973 con tanto esfuerzo. Con la muerte de Agustín Tosco finalizó una etapa de luchas obreras y resistencia. A partir de allí, se convertiría en un símbolo de la clase trabajadora y del espíritu rebelde de la sociedad cordobesa. Pagó con su vida esta lucha porque siempre nos queda la intriga, las dudas. Si esta enfermedad hubiese sido tomada a tiempo, Tosco posiblemente todavía estaría con nosotros. La línea que hay que seguir, a mi entender, es la línea que marcó Tosco. Siempre con la gente en la calle, siempre acompañado por la gente, siempre con el pueblo. Y como símbolo de lucha, de combatividad y de claridad conceptual, eso es lo que le permitió a él, o lo que facilitó que su nombre quede registrado en el imaginario como un líder de los obreros y de los trabajadores. Su presencia en las luchas, porque no hay fotos de marcha de esa época donde el gringo Tosco no salga con su mameluco al frente, ¿no? Yo creo que sindicalmente y políticamente fue un modelo muy especial. Son una de esas personalidades que en algún momento expresan su época y un cuadro de relevancia. Tosco fue el mejor de todos los dirigentes obreros argentinos de esa época. Córdoba es una ciudad bifacial, una ciudad con dos caras. Su historia muestra que hay una Córdoba tradicional, una Córdoba conservadora, una Córdoba opuesta a todos los progresos, pero junto a esa Córdoba sumamente reaccionaria, sumamente opuesta a las transformaciones de la cultura y de la sociedad, hubo también otra Córdoba, una Córdoba combativa. Y entonces me parece que Córdoba tiene esas dos caras, ¿no? La cara revolucionaria, la cara combativa y la cara más tradicional, más ligada a la jerarquía eclesiástica, a los dobles apellidos. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál era la relación entre estas dos Córdobas? Una relación de tensión, ¿no? Y esa relación de tensión explica la dinámica explosiva, digamos, ¿no? La dinámica virulenta que tuvo la historia política cordobesa. Y en Córdoba están las dos imágenes. En Córdoba perduran las dos imágenes, conviven las dos imágenes. 4 décadas después, el cordobazo quedó fijado en la memoria de testigos y protagonistas como un símbolo de la resistencia obrera y estudiantil contra una dictadura cruel y autoritaria. Me siento orgulloso. Alguna vez me emocionó también, pero me siento orgulloso. Esto ha sido parte de la vida de uno, ¿no? Y parte importante de la vida de uno. Yo creo que para mí el momento más importante de mi vida lo pasé acá. Porque a las dictaduras es de la única forma que se las combate. De la única forma que se combate, la unidad del pueblo. Siempre queda, yo creo que siempre queda en la memoria de las sociedades estos grandes momentos, ¿no? Y este ha sido un gran momento de la sociedad cordobesa. La historia dirá si fue justo o injusto, pero no había otro modo. El cordobazo debe servirnos para tomar conciencia de lo que puede la clase trabajadora cuando sale a la calle, cuando tiene conciencia y cuando lucha por sus derechos, ¿no? Córdoba no ha resignado su espíritu de defensa de la democracia, de defensa de tradiciones cuyos íconos son la reforma universitaria y el cordobazo, o en todo caso yo no quiero perderla. Y como uno habla con mucha gente, sé que eso subsiste. Lo que pasa es que hay condiciones objetivas que a veces lo dejan más cerca de la superficie o lo dejan soterrado, pero en algún momento está. Todo parece lejano, por suerte, ¿no? No hay
ni golpes militares, ni estas brutas represiones. Pero si uno quiere entender cómo reaccionó la gente después del Cordobazo, hay que tener memoria de lo que fue una represión salvaje y que costó mucho muerto, mucho herido, mucho preso a la sociedad cordobesa, ¿no? Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón, y allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha, y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de septiembre.